Si el Señor dijo, todo lugar en donde se reúnan dos o más va a ser mi punto de contacto. En el nombre de Jesús, danos la unción de tu Santo Espíritu. Estamos totalmente, Señor, aferrados a tu gracia, a tu misericordia, a tu piedad y tu bondad. En el nombre de tu Hijo amado, te pido con todo mi corazón, Señor, que por medio de tu Santo Espíritu, tú nos ayudes, tú nos bendigas, Señor, para que podamos comprender el momento histórico que nos ha tocado vivir. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, he estado un poco, ¿cómo decirle? Tal vez no preocupado, sino ocupado en algunas de las cosas que nos corresponden a todos nosotros. Y una de ellas, sin lugar a dudas, es el hecho del cambio de tiempo que nos ha tocado presenciar. Definitivamente, nunca en la historia de la humanidad se había visto una pandemia como la que estamos viendo en este momento. Platicando con altas personalidades de embajadas de países del primer mundo que nos han estado asesorando, nos hemos dado cuenta que aunque no hay tantas muertes como la gripe española en 1910, 1920, esta es peor que todas las pandemias que han habido. No se han manifestado tantas muertes, por un lado, porque en los gobiernos en donde inicialmente se dio esta situación, son de clase totalitaria, son totalitarios y nunca dan un dato real, genuino. Pero como ha cundido todo, es impresionante. Nosotros lo vemos en Génesis capítulo 6. Hemos estado conversando desde hace muchos años acerca de esto. Y hemos insistido en que el cabalgar del caballo blanco, rojo, negro y amarillo empezó hace 100 años. Definitivamente, hace 100 años yo le insistía a los hermanos allá en la iglesia que fue la primera vez que hubo una actividad de tipo mundial, bélica. Nunca había habido una conflagración bélica como la que hubo en la Primera Guerra Mundial. Pero ahí se le añaden algunas cosas bien interesantes. Una de ellas es que cuando se sueltan al caballo número 4, al jinete número 4, es un caballo de color amarillento. Y cuando vamos al griego, la palabra para definir ese color amarillento, verduzco o pálido, la palabra griega es cloros. Cloros. El caballo era cloros. ¿Por qué es importante esto? Porque en esta conflagración, primera conflagración a nivel mundial, nunca antes había habido una conflagración a nivel mundial. Esa fue la primera. Fue la primera vez que se utilizó un arma química, un gas letal que se llamaba cloro. Entonces ya muy sugestivo, muy sugerente, el caballo es cloros y el gas que aparece por primera vez es cloro. Entonces el que no entiende está casi como un loro, ¿verdad? Es impresionante. Entonces a partir de ahí empezaron a ver varias cosas. Yo tengo otros elementos para creer que ahí fue donde empezó el cabalgar de los 4 jinetes. Una de las cosas es que, si ustedes se recuerdan cómo la estatua de Daniel, y yo hacer estas cosas que tengo en mi corazón y en mi mente. Usted se recuerda que la estatua de Daniel narra 4 imperios. Pero eso no quiere decir que solo en esos 4 imperios estuvo cautivo Israel, ¿verdad? Porque Israel estuvo cautivo por los
por los egipcios. Y eso no aparece en la estatua de Daniel. ¿Por qué? Pues porque eso fue anterior a la estatua de Daniel. Pero cuando ellos son llevados al cautiverio, cuando ellos se rebelan contra Dios, cuando lo que sucede en el libro de los Reyes y Crónicas, y los toman a ellos y los llevan al cautiverio, entonces a Daniel, en el capítulo 2, el Señor le da la oportunidad de interpretarle un sueño a Nabucodonosor. Usted se recuerda muy bien que es una estatua de la cual hemos estado hablando bastante, y hasta una revista hicimos o dos, en donde el primer imperio era Babilonia, el segundo era Medo-Persia, el tercero Grecia y el tercero Roma. Pero en la estatua, miren, pues en la estatua el imperio babilónico estaba aquí en la cabeza, el imperio Medo-Persa estaba aquí en el pecho, el griego estaba en el vientre y agarraba parte de las piernas, pero no todas las piernas, solo la parte de la intimidad. Pero el imperio romano estaba en dos piernas. Dentro de la profecía bíblica esto es asombroso. ¿Por qué? Porque el imperio romano llegó a conquistar toda Europa, incluyendo Inglaterra, todo el norte de África y todo el occidente de Asia. Si usted tiene en su mente la figura de esto que estoy diciendo, es como que hubiera agarrado una boca. Digamos, aquí sería, vamos a ver, aquí sería el norte de África, aquí Europa, y esta parte de aquí, Asia, Medio Oriente. Ok. Entonces era demasiado grande. Entonces era tan grande que por eso es que los judíos tenían influencia sobre los romanos. A pesar de que eran los romanos los que gobernaban, los judíos le ponían las peras a cuatro a los romanos porque estaban muy lejos de su emperador. Entonces solo les llegaban noticias. En ese tiempo no había ni WhatsApp, ni correos electrónicos, ni nada, ni Instagram, ni nada. Entonces los romanos tomaron una decisión, y esto es bien importante. Los romanos tomaron una decisión. Fundaron dos capitales. Una se quedó en Italia, en Roma, y la otra se quedó en Constantinopla. Esas ya eran dos piernas. Se recuerda que la estatua tenía dos piernas. Entonces se quedó Constantinopla, que es más o menos por donde está Turquía. Arriba de Turquía está el Mar Negro, arriba está Ucrania y más arriba está Rusia. Entonces aquí había un problema. Esta es una cuestión puramente histórica, pero que nosotros la deberíamos de más o menos manejar. Aquí había un problema, y el problema es que a esas alturas del partido los musulmanes ya habían logrado conquistar diferentes corazones con su teoría o su doctrina. Ustedes saben que los musulmanes empezaron siendo politeístas. Ellos adoraban a muchos dioses hasta que se levantó Mahoma, y Mahoma a sangre, fuego y azufre los conquistó y dijo que solo había un Dios. Entonces se volvió una religión monoteísta, y él decía que solo había un Dios y se llamaba Alá, y que Mahoma era su profeta. Pero entonces conquistó por lo menos 3 grandes grupos de razas. Dentro de ellos conquistó a los persas. Por favor, si tuviera yo el mapa, pero no lo tengo, ¿verdad? Y yo le dije al hermano que no iba a proyectar. Persa es Irán. Lo conquistaron. No, sí se puede, en lo que yo hablo aquí, tal vez sí, pero ya va a estar muy tarde, creo yo. O tal vez no. Irán es Persia. Irán es Persia. A eso los conquistó con el Islam. Arabia, usted sabe, los persas iraníes no son árabes, pero sí son musulmanes. Y los turcos, que tampoco son árabes ni persas, pero sí son musulmanes.
Llamémosles a estas tres grandes grupos de razas. Entonces, en ese momento se empezó a levantar un imperio que se llamaba el Imperio Otomano, dirigido por los turcos. El Imperio Otomano conquistó Constantinopla, se la trajo al suelo, o sea, se trajo al suelo una de las patas de la estatua y se quedó en su lugar. Y ahí es el link de lo que le quiero conversar. Se quedó y entonces le cambió el nombre de Constantinopla a Estambul. Y fue la base del Imperio Otomano. Y ellos regían a los árabes y regían a los persas. Entonces vino la conflagración primera en 1900 y pico, que se terminó en 1918, esta donde apareció el cloros. Y entonces el Imperio Otomano estaba vigente, pero se había levantado otro imperio, que había sido parte del Imperio Romano, que era Inglaterra, el imperio más grande que jamás haya existido, porque dicen que en el Imperio Británico no se ponía el sol. Era tan grande que no se ponía el sol. Canadá era parte del Imperio Británico. La India, la China, Hong Kong era parte del Imperio Británico, de punta a punta, de un mapamundi, ¿va? Entonces, los británicos tenían un clavo, y eran los turcos. Qué raro que me siento hablar de geografía e historia, pero es historia bíblica. Más que historia bíblica, es historia profética. Entonces, ¿qué pasó? Los británicos, cristianos, entre comillas, se apalabraron a los árabes y les dijeron: si ustedes nos ayudan contra el Imperio Británico, el Imperio Otomano, nosotros les vamos a dar a ustedes una gran patria que se va a llamar la Gran Arabia. Entonces ustedes se ponen ahí. Entonces los árabes musulmanes apoyaron a los británicos contra los turcos musulmanes y se trajeron el Imperio Otomano. Cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra y Francia y Alemania dijeron siempre no. Entonces ellos pusieron paisitos pequeños: Libia, Siria, Jordán, Irak, aunque no es tan pequeño, ¿verdad? Irán, y les pusieron fronteras, Kuwait, todos los países esos. Y le dijeron: así se van a quedar, y así se va a quedar Palestina, y Palestina me la van a respetar porque es Jerusalén, y como estos eran cristianos, ¿verdad? Entonces ahí surgió lo que se llama la Gran Rebelión Árabe. Ahí empezó. Y por eso es que todas las banderas árabes musulmanas tienen 4 colores, los 4 colores de los 4 jinetes del Apocalipsis. Usted éntrese en internet, métase en internet y busque la bandera de cualquiera de esos países y tiene 4 colores. ¿Y cuáles son? Negro, blanco, rojo y amarillo y o verde. Ahí empezó. Ok. Pero lo que empezó ahí fue a cabalgar también el 4.º jinete, el perduzco, el cloros. Entonces con eso empezaron las armas bacteriológicas. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo en este momento? Lo que nosotros estamos viendo en este momento, que tiene a todo el mundo en vilo, es un arma bacteriológica que se les escapó o la dejaron salir de uno de los laboratorios de ingeniería genética de China, que en donde agarraron un virus llamado coronavirus, que ya existía antes, y le empezaron a hacer modificaciones genéticas. Dentro de las modificaciones genéticas que le hicieron, les metieron proteínas del virus del SIDA. Y yo no sé si lo dejaron salir a propósito. Pues parecería que sí, ¿va? Pero entonces cundió por todo el mundo.
Esto se les descontroló. A tal punto que en este momento la China tiene una cuarentena en donde no dejan salir gente. No dejan salir gente. Pero le añadieron ahora que no dejan entrar gente. Pero entonces ahora la pregunta es, vamos, si ya están infectados, pues que no salgan. Que no salgan, está bien, pobrecitos, pero digamos, que no salgan para que no se expanda la cosa esa. Pero ¿por qué no dejar entrar gente? Pues para que no se contaminen y esos vuelvan a salir. No, porque si entran no salen. La razón es que el virus se les fue de las manos y está mutando. Entonces el virus que salió de la China y empezó a contaminar en Italia ya no es el mismo, mutó. Entonces si vuelve a entrar en la China, se los llevó la China. Se les fue las manos. Entonces, aquí es en donde viene, y yo no pretendo dar una plática teológica, pero sí decirle las cosas que nosotros tenemos que hacer en base a lo que nosotros sabemos y creemos que viene por la Biblia. Entonces, no hay manera de combatir eso según dicen ellos. La primer ministra o ministro Angela Merkel de Alemania, ayer en una conferencia de prensa, dijo que esta situación se iba a tardar de 1 a 2 años. Y ella no solo es política, sino que ella, su especialidad es química bióloga, que se metió a la política. Entonces ella dice que esto va a tardar de 1 a 2 años. Eso dice ella, tampoco es profeta, tranquilos. De 1 a 2 años. Y que ella calcula que el 65% de la población alemana se va a contagiar. Ahora, yo no me voy a poner a comparar nuestros sistemas de salud guatemaltecos con los alemanes ni los italianos. La verdad que nosotros estamos a la pura mano de Dios, que es lo mejor. No sé si que es lo mejor, francamente. Pero entonces ella ya hizo eso, ese anuncio. Anoche el presidente Donald Trump suspendió todos los vuelos procedentes de Europa a Estados Unidos. Por favor, yo quiero que usted analice este impacto. Es que no es nomás, hermanos, por favor. Como estamos en barrios y aquí se muere el coronavirus por el calor, yo alegre. No, esto tiene un impacto terrible. Esto tiene un impacto más o menos como el impacto que tuvo cuando atacaron las Torres Gemelas. Más o menos. Yo nunca en la historia se había parado los vuelos en Estados Unidos por 24 horas. Ahí los pararon por 48 horas. Y yo fui protagonista porque yo iba entrando a Houston en ese día y nos regresaron a Monterrey. Y 2 días nos estuvieron en Monterrey y en el territorio norteamericano, en aquella inmensidad, no volaba un solo avión que no fuera del ejército de los Estados Unidos. Por cierto que se limpió el ambiente. Con esas 48 horas de no volar, se limpió el ambiente. Tremendo, qué contaminación la que nos andamos echando nosotros, Entonces ahora, Estados Unidos, que es el origen, pero también el destino más visitado a nivel mundial, cierra las puertas a Europa. Estos son países del primer mundo. Y le cierra las puertas a Corea, a Irán y a muchos países de Asia. Y entonces empiezan a haber noticias un poco alarmantes. Por ejemplo, San José, Costa Rica. Bueno, dejemos de hablar ahorita vamos a hablar de Centroamérica. Ya que dije San José, California.
por decreto, no están permitidas las reuniones de más de 200 personas, sean religiosas y sean lo que sean, suspendidas. Washington Estado, que está, aquí está el mapita de California y arriba, donde está Oregon y arriba está Washington Estado. Ese es el estado más contaminado de Estados Unidos. Están en alarma y están tomando las mismas medidas. Ahorita, digamos la próxima semana, yo tenía que estar en Maryland y suspendí mi viaje porque hay una amenaza de que van a poner en cuarentena a Maryland. Entonces imagina, yo estoy entrando a Maryland y lo ponen en cuarentena, nos vemos hasta dentro de 40 días, tampoco, ¿eh? Entonces yo platiqué con aquellos, estuvieron de acuerdo, dijimos, hermanos, por prudencia, no vamos a ir, ¿verdad? Digamos, El Salvador, ayer se declaró en cuarentena. Si usted no es salvadoreño y pensaba ir a El Salvador, le tengo malas noticias, o buenas, según no puede entrar a El Salvador. Está cerrado. ¿Por qué está cerrado? Fíjense qué tremendo esto. Ellos se cerraron no porque tengan coronavirus, sino que porque no tienen. Entonces se quieren conservar así. Entonces cerraron. Aquí en Guatemala se prohibieron los viajes, todos los viajeros que vengan de Europa no pueden entrar. Pero es el jinete cuarto cabalgando. Es que lo emocionante de esto es, emocionante, ¿va? Emocionante. Lo emocionante es que esté en la Biblia y nosotros lo estamos viendo. Y decimos, pucha, ese es el caballo ese. Y la Biblia tenía razón, aleluya. Aunque no necesitamos una prueba de esa naturaleza, pero la Biblia tenía razón. Claro que puede ser espeluznante, ¿va usted? Porque en el siguiente sello vi las almas de todos los que habían sido muertos por causa del testimonio del Señor y los habían decapitado. Entonces está cardíaco que cumplan eso también, ¿verdad? O que lo cumplan cuando nosotros nos vayamos. Siempre somos escapistas y eludistas en ese sentido. Pero bueno, nos alcanzó esta crisis, hermanos. Nos alcanzó. Guatemala no se ha detectado ningún caso de coronavirus. Algunos dicen que porque no tenemos los suficientes medios de comprobación y que por eso es que no se ha detectado. Pero esos son los envidiosos, ¿va? Pero me voy a tomar mi traguito. Sin embargo, usted mira a toda la gente como que sin nada. Todos siguen como que sin nada. No hay problema, hermano. Esto también va a pasar. Sí, va a pasar, definitivamente va a pasar. Porque el Señor dice que va a pasar. Pero antes de que pase, pasarán otras cosas. Este es como una especie de reflexión de parte del Señor a nosotros, ¿verdad? Entonces, digamos, una de las cosas que nosotros ya hicimos, como le repito, suspendimos la actividad en Europa. Teníamos un congreso en España, lo íbamos a hacer el congreso cada 2 años, tocaba este año, suspendido. Y eso queda hasta en octubre. Septiembre. El de Estados Unidos, que queda en septiembre también, ya le dijimos a los hermanos que empiecen a ver la posibilidad de empezar a movilizarlo. El de la semana que viene ya también no está cancelado, está pospuesto. Ok, primero Dios. Tenemos otro montón de actividades. Tenemos que ver cómo nos las vamos a arreglar para el retiro, porque nosotros hemos comprado una carpa en Alemania. Y el que la tiene que venir a poner es un ingeniero alemán. Y solo que lo entráramos mojado podría llegar, ¿verdad?
Entonces, todos esos son problemas que se están presentando, pero la mera verdad es que a mí me tienen emocionado, pero sinceramente no estoy con estrés. Ay, la úlcera péptica, porque ¿qué voy a hacer? Porque lo que nosotros hacemos, lo que yo he tratado de hacer, es fluir en el río de Dios, no por necesidades económicas. Yo no hago cultos porque tengo un presupuesto que mantener en la iglesia. Yo hago servicios para adorar a Dios y predicarle la palabra. Sin embargo, tenemos que ser claros de que también es necesario ese dinero para llenar un presupuesto. Y entonces tenemos que ser congruentes con eso para ver cómo le vamos a hacer. Aparte de eso, yo les decía anoche a los hermanos de la iglesia, yo les decía que una de las formas de lidiar contra todo mal es la ofrenda. Porque Eclesiastés capítulo 11 dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de mucho tiempo volverá a ti. Número 1. Número 2, dice, reparte tu porción con 7 y aún a 8, porque tú no sabes el mal que vendrá sobre toda la tierra. O sea, cuando alguien aprende a diezmar y a ofrendar, está preparándose. Eso está en Eclesiastés capítulo 11, verso 1 y 2. Está preparándose para el mal que va a venir sobre toda la tierra. Entonces, si nosotros dejamos si nosotros le impedimos a nuestra gente que ellos participen en el dar, es como que les estuviéramos quitando las mascarillas, el gel, el alcohol y peor aún. Porque les estamos, mire, ¿qué fue lo primero que le quitaron a Job cuando se le vino toda la desgracia? Lo primero que le quitaron a Job fue su capacidad de ofrendar. Mírenlo usted cómo vino la desgracia sobre Job. Dice que Job se levantaba todos los días a ofrecerle sacrificios a Dios por si sus hijos habían pecado. Cuando vinieron las vacas flacas, por llamarle así, lo que sucedió fue que le quitaron la capacidad de poder ofrendar vacas, bueyes, todo lo que él ofrendaba. Y como consecuencia se vino su salud, todo. Si él quedó vivo solo por la gracia de Dios, ¿verdad? Pero como que su ofrenda lo protegía. Hermano, discúlpeme, esto no me lo estoy inventando. No lo miro muy convencido, pero le voy a tener que mencionar. Si no lo miro muy convencido, le voy a tener que lanzar un par de versículos bíblicos. ¿Acaso no dice la Biblia, escudo es la sabiduría y escudo es el dinero? Quiere decir que el dinero, que es bien utilizado en una ofrenda, se convierte en un escudo para uno. Si no me lo estoy inventando, está en la Biblia. Eclesiastés 11 tampoco me lo estoy inventando, está en la Biblia. Pero entonces ahora nosotros tenemos un conflicto. Nosotros estamos trabajando como que nada va a pasar. Seguimos chambeando. Mi gente allá en Guatemala se quedó trabajando para el retiro. Ayer nos dieron todos los permisos en el gobierno para que hagamos nuestro retiro. Ya nos dieron el Campo Marte, el ejército, el estadio del ejército, Playland Park y todo el rollo para que hagamos nuestro retiro. Pero ¿y si al final de cuentas Dios dice, no, mis hijos, lo vamos a posponer? Tampoco me le voy a tirar a hacer un berrinche. Le voy a decir, amén, Señor. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Me voy de vacaciones a Río Dulce con mi amor? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿O quieres que me encierre en un salón un poco grande para desde ahí estarle hablando a la gente? Con mucho gusto lo hago. Tú eres el jefe, tú dices, nosotros tus esclavos y tú el jefe. No hay problema. Pero, claro que eso también sufriríamos algunos embates incluso de índole económica. Y ahorita le dije yo a los de contabilidad que despidan a la mitad del personal. Entonces, gracias.
No, eso fue una broma de mal gusto. Eso fue una broma de mal gusto. Pero sí tenemos que recortar algunos gastos fijos, ¿ah? Aunque no hemos sufrido ningún descalabro. Pero ahorita estamos viendo qué es lo que hay que ver. Entonces, miren, hermanos, les estoy hablando de todo, ¿ah? Les estoy hablando de la escatología, de los caballos, de los jinetes y de los jinetes que parecen caballos. Y les estoy hablando de nosotros, las ovejitas, ¿verdad? Del Señor. Pero también quiero que nos preparemos. ¿Cuántos pastores hay aquí? Levanten la mano los pastores, por favor. ¡Wow! Vinieron un montón. Amados, tenemos que prepararnos. Porque ¿qué va a pasar? Mire pues, ¿qué pasaría si los gobernantes de turno dijeran: se suspenden todas las actividades de tipo religioso? ¿Qué pasaría? Para empezar, ahí vamos a ver si de veras los hermanos sobreviven en base a actividades especiales, o de que llegan a la iglesia, o de que si su fe es firme. Porque es una de las cosas que también las hemos estado diciendo desde hace ratos. No debemos de tener a la iglesia como que fuera un enfermo en un intensivo del hospital con suero, va a llevar invitados, y ahora viene fulano de tal, y ahora el ángel Gabriel, y ahora el ángel Miguel, para que la gente llegue. No, ahora vamos a ver cuáles son los chicharrones que truenan. Y cuando digo eso no me refiero que el ministro que va a sobrevivir, no, me refiero al cristiano que va a sobrevivir. ¿Se recuerda que hace unos meses o semanas le recomendé un libro que se llamaba Un limpiabotas en el cielo? Que ninguno consiguió, solo un hermano lo consiguió y lo leyó. ¿Usted lo leyó? Ya vio pues. El libro precisamente yo se lo recomendé porque estaba basado en la historia de un limpiabotas que en su iglesia hacen una actividad de aniversario y toda la gente está de fiesta. Cuando llegó el predicador invitado, todo el mundo era una alegría, una algarabía. Y el cuatillo era un limpiabotas que limpiaba zapatos en el Parque Central de Puerto Barrios, no, sino que de otro lado, ¿eh? Y entonces cuando llegó el invitado se fue a echar su lustre. Y entonces el que lo estaba lustrando era la ovejita que llegaba ahí y lo empezó a cuestionar, ¿va? Y él le empezó a decir, porque ¿realmente cambia algo esto? Cosas así, preguntas bien cardíacas que le hizo el limpiabotas, ¿va? Porque el hermano fulano y el hermano mengano, ellos le hablan solo a los que tienen dinero. Digamos, yo soy limpiabotas, a mí me voltean a ver, pero ahora que usted vino, sí me invitan a comer algo. Pero que yo vaya a su casa, olvídese. Y el predicador va de apuntar para el próximo mensaje, ¿verdad? Entonces no se trata de vivir con cosas, conciertos, el gran concierto, viene el salmista del cielo dirigiendo los coros celestiales, angelicales, toda la gente en el estadio. Y cuando ya no sé eso, ¿qué? ¿Cuál es la relación que tenemos con Cristo? A mí me toca llegar a actividades especiales. Si a todos los lugares en donde yo llego, de alguna manera es una actividad especial, con excepción de la iglesia que yo pastoreo. Porque en la iglesia que yo pastoreo no pueden decir: y ahora con ustedes, el predicador internacional, Sergio Enríquez. No se pueden poner así, porque ese soy yo el tata ahí. Entonces es de alguna manera lo mismo. No es lo mismo porque Dios siempre trae cosas nuevas. No hay nada nuevo debajo del sol, pero encubiertas sí hay cosas nuevas. Pero cuando yo llego a algún lugar, digamos, vengo aquí, esta es una actividad especial. Enhorabuena, gloria a Dios. Yo no estoy refunfuñando por eso. Viera qué alegría me da estar aquí. Y cuando nomás aterricé y sentí esa brisa
que llega, dije yo, me tengo que quedar una semana aquí para que se muera todo coronavirus. Pero a lo que voy es, aquí es en donde se va a ver, aquí es en donde se va a probar el corazón de los cristianos, sobre todo si suspenden los cultos. ¿Y qué hacemos nosotros? Porque ya hubo un cura allá en Guatemala, según me estaban contando, que en la televisión dijo, nosotros aunque prohíban eso, sacamos las procesiones a como de lugar. Pero eso es una irresponsabilidad. Bueno, ellos siempre han sido irresponsables, pero eso es otra irresponsabilidad. ¿O no? ¿Cómo nos vamos a poner nosotros? No, pues nosotros, si ellos lo hacen, nosotros también vamos a hacer nuestros cultos y a ver quién puede más. No, eso es no amar a la gente, porque si alguien está enfermo, lo va a contagiar. Por amor a la misma nación deberíamos decir, no, pues está bien, ¿verdad? Pero eso tiene repercusiones. Entonces yo le lanzo la pregunta a usted en este momento, pastor. A ver pues, ahí le va la primera. ¿Qué va a hacer usted si suspende los cultos? El ministerio, los ministerios, el gobierno. En El Salvador prohibieron escuelas, universidades. ¿Qué va a hacer? A ver, conversemos. No, pero te dicen todas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Perdón? Mira, lo primero que tenemos que hacer, como ustedes bien dicen, es no nos vamos a callar. No nos vamos a callar, vamos a seguir predicando. Tenemos una responsabilidad con nuestra gente para que no les entre el pánico. Yo no estoy tratando de meterle pánico pastoral. Por eso le estoy diciendo esto, ¿qué vamos a hacer? Lo que tendríamos que hacer, creo yo, es empezar a ver los días de culto nuestros y empezar a decir, ok, vamos a tener tal cosa y vamos a, de alguna manera, ahí voy a estar y voy a estar predicando todos los días de culto. Hermanos, aquí no para pescar en pecera ajena, como muchos hacen, sino que aquí para sostener las ovejas, sustentar las ovejas que Dios nos dio a cuidar, para mandarles un mensaje de ánimo, para mandarles un mensaje profético, para mandarles un mensaje escatológico, para decirles que se tranquilicen, que Dios está con nosotros, pero para redarguirles en su corazón si eso es lo que se necesita, y si se necesita regañarlos también. Cada uno. Pero entonces ahora viene otra pregunta. Hay que pagar la luz. Hay que pagar el aire acondicionado. Hay que pagar la letra del terreno que compraste. Hay que pagar, bueno, hay que tomar chocolate. ¿Qué vamos a hacer? Dios proveerá. Amén. Lo creemos, pero aunque creemos que Dios provee, siempre damos una oportunidad en el culto para que la gente pueda depositar sus ofrendas y diezmos. Gracias, papito. Entonces, mire, en primer lugar, yo le quiero recordar a usted, no en el tono ese acusatorio, que el Señor reprenda al diablo. Pero le quiero recordar, se lo dije, tampoco, te lo dije. Pero desde hace aproximadamente 2 o 3 años, cuando yo empecé a ministrar Santa Cena, yo empecé a ministrar Santa Cena en muchos años, pero cuando yo empecé a ministrar cuál era el nuevo pacto, yo les dije que el nuevo pacto es que en aquel tiempo ellos sabrán que yo soy su Dios.
Ok, va. Entonces agarré todas las partes de la Biblia en donde dice, porque Jehová es tu Dios. Me recuerdo perfectamente que hice la diferencia entre aquellos que le decían a los siervos de Dios, Jehová tu Dios y Jehová mi Dios. Y me recuerdo que les traje a colación el ejemplo de aquella mujer moabita, Ruth, que lo impresionante que le dijo a Booz fue, tu pueblo será mi pueblo. ¿Y qué más le dijo? Tu Dios será mi Dios. En otras palabras, ella le dijo, yo voy a entrar en ese pacto. Yo no me voy a referir más a Dios como tuyo, sino que como mío. Y eso es lo que la Biblia dice que hace el nuevo pacto. Usted lo puede ver en el nuevo pacto, en el que está en Hebreos. Si lo tuviéramos a la mano, me gustaría mucho que lo leyéramos. Hebreos, en donde dice, este será el pacto que yo haré con ellos. Vamos a ver, ¿y esto qué pasó? Vamos a ver, Hebreos, ¿qué, hermanos? Gracias. 8:10. Vamos a ver. Dice, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en las mentes de ellos y las escribiré en sus corazones, y ellos serán mi pueblo. Entonces, cuando yo vi en la Biblia todas las bendiciones de que Dios sea, de que yo sea pueblo de Dios, o que Él sea mi Dios, me encontré con una, que la ministré y hasta se enojaron conmigo algunos hermanos. Le voy a decir cuál era. En vez de contentarse, se enojaron conmigo. Era, si Jehová es tu Dios, tú serás cabeza y no cola. Y tú no le prestarás a nadie, no le pedirás prestado a nadie, sino que tú darás prestado. Entonces yo les decía a los hermanos, una de los beneficios de la Santa Cena es que Dios nos hace su pueblo, y como su pueblo hace que no pidamos prestado. Entonces ya me empezaron a decir algunos hermanos, no, hermano, pero ¿cómo se va a comprar una casa sin pedir prestado? ¿Y cómo se va a comprar una iglesia sin pedir prestado? ¿Y cómo se va a comprar no sé qué? Pero si antes los bancos no le daban préstamo a las iglesias, nosotros no éramos sujetos de crédito, hasta que llegó Ban Rural y nos empezó a bendecir, pero antes nosotros no éramos sujetos de crédito. ¿Y cómo hacían los hermanos las iglesias? ¿A pura fe? ¿A pura fe? Y claro, la gente, el pastor tenía el respeto de la congregación, y ellos decían, no, este es un siervo de Dios y aquí vamos a ofrendar. Y uno llevaba sus 100 blocks y todo, y ¡pum!, se levantaron las iglesias. No, ahora como miramos que aquel tiene una gran iglesia, entonces yo también voy a poner una gran iglesia, aunque me enjarane. Y entonces me dijeron eso a mí. Me dijo alguien, en este país, si tú no le debes dinero a alguien, no eres nadie, porque aquí lo que tienes que hacer es deberle a alguien y pagar a tiempo, y entonces tienes un buen crédito. Mentira, la Biblia dice no debáis a nadie nada. Entonces ahora tenemos este conflicto. Si nos cierran los cultos, ¿cómo se va a pagar todo lo que prestaste? ¿Cómo? ¿Te puedo decir cómo? ¿O no? ¿O lo dejo como para el próximo jueves? Lo primero es arrepentirnos. Es arrepentirnos. Como se arrepintió aquella viuda que llegó con el profeta y le dijo, tu siervo, mi marido, ha muerto,
y el acreedor ha venido por mis 2 hijos para llevárselos como esclavos suyos. Entonces el profeta le empezó a decir qué era lo que tenía que hacer. Lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. Señor, perdóname por no haber sido sensible. Señor, perdóname por no haber sido creyente de esto. A mí me da mucho temor abordar este tema. Temor de Dios. Porque en primer lugar, no quiero aparecer delante de ustedes como el súper, porque no lo soy. Y tampoco quiero condenar a nadie. Pero la verdad es que si usted está en esta cobertura, vinculado espiritualmente, genuinamente conmigo, las cosas de bendición que a mí me pasen, le tienen que pasar a usted. Mis pruebas no, mis pruebas son mías y son para limar asperezas de mi carácter y de mi conducta. Pero mis bendiciones, sí, porque la Biblia dice, cuando el apóstol Pedro y Juan encuentran al cojo de la puerta de la hermosa, le dicen, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Entonces yo le digo, Padre, por favor, en el nombre de Jesús, con temor y temblor, tengo que decirles esto. Yo he visto la mano poderosa de Dios. Aleluya. Miren, aquí está Huicho del Cid. Él es arquitecto o ingeniero. No, me insulta, hermano. Y me dice, no, arquitecto, está bien, arquitecto. Él construyó el colegio que el Señor nos dio a nosotros. Déjenme contarle a grandes rasgos qué pasó con el colegio. Para empezar, nosotros íbamos a trasladar la iglesia para ahí, pero cuando llegamos vimos que el terreno era grande, pero que el acceso vehicular iba a ser un dolor de cabeza. Entonces dijimos que no, íbamos a poner mejor entonces ahí el colegio, que se volvió el acceso vehicular un dolor de cabeza de todos modos. Solo con 800 alumnos, ahora imagínense con 20,000 gentes, nos hubieran sacrificado ya, creo yo. Entonces, nosotros, Dios no me había hablado todavía de esto, y hicimos un préstamo para comprar el terreno. Y cuando yo sentí, lo habíamos pagado, yo no creía que lo hubiéramos pagado. Yo le decía al contador, no puede ser, revise bien por favor. Revise bien, hermano, no puede ser que ya se haya terminado este préstamo. Aquí está, hermano, mire, ya está pagado. ¡Wow! Bueno, ya está pagado. Pues construyamos, ¿no? Entonces teníamos un préstamo aprobado con uno de los bancos del sistema. Ya está aprobado. Entonces yo le dije a Huicho, entrale. El banco ya aprobó. Perfecto, me dijo el hermano, pero necesitamos dinero. Entonces le empezamos a dar dinero. Como ya nos iba a dar el banco. Entonces, agarra el dinero y déselo a aquel, y empezó a construir y a construir. No te debemos nada, Huicho. Empezó a construir y a construir y a construir. Y cuando nos iban a dar el préstamo, siempre que nos iban a dar, nos decían, fíjese que falta una firma, hombre, pero solo que el cuate salió de viaje a Europa y está en cuarentena ya. Entonces, miren, no les voy a hacer largo el asunto. Con el préstamo aprobado, no nos dieron ni un centavo. Ni un centavo. Y pagado en la construcción del colegio. Entonces yo dije, algo me quiere enseñar el Señor. Dije, bueno, gloria a Dios, gracias Padre. Entonces en ese tiempo vinieron los mexicanos y empezaron a comprar las radios de Guatemala. Y un señor, que sería una historia muy larga de contar, dijo, yo voy a vender mi radio, pero se la va a vender a ellos, a nosotros. Quiero tanto. Nosotros, conforme había pasado el tiempo,
años, habíamos ido ahorrando y ahorrando y ahorrando y ahorrando. Y teníamos la mitad de lo que él quería. Entonces le dijimos, está bueno, ¿ah? Porque yo dije, como ya tengo el préstamo aprobado, ahora sí que me lo den, ¿va? Entonces él me dijo, perfecto, en un mes me da el resto. Pero recuérdese, eso que yo tenía, que era la mitad de lo que él quería, me había costado aproximadamente unos 8 años de ahorro. Entonces se lo dimos y a final de mes le teníamos que dar la otra mitad. Entonces yo pensé, va, el banco. Ok. Hermano, todavía nos jugó rudo, no le voy a contar la jugada ruda, pero la cosa es que se llegó fin de mes. Y había entrado a la iglesia la otra mitad, que yo había logrado acumular en 8 años, en menos de un mes. Y se le pagó. Yo quedé de una pieza. Y un hermano, yo dije, este hermano está loco. Este está loco, dije yo. Sí, le voy a decir el nombre, se llamaba, porque ya pasó a la presencia del Señor. Se llamaba Otto. Y de apellido, bueno, mejor no le digo el apellido. La cosa que el hermano era un evangelista en la iglesia y yo lo mandaba a diferentes lugares. Entonces lo mandé una vez a una iglesia nuestra que quedaba en un lugar, en un cerro, y la gente era muy pobre. Y él les quería enseñar a dar. Entonces un día, después de una enseñanza de dar, les dijo, bueno, ahora todos vamos a recibir la bendición de dar. Y yo, dijo, y sacó 10 billetes de 50 centavos. ¿Cuántos conocieron los billetes de 50 centavos? Ok, él eso era lo que llevaba, 10 billetes de 50 centavos. Y entonces les dijo, porque él lo llevaba preparado, esto es lo que voy a depositar para darles el ejemplo a ustedes. ¡Pau! Depositó en el alfolí, y pasen en el alfolí, y los hermanos depositaron, ni uno depositó ni un billete. Depositaron unos centavos por aquí, eran muy pobres. Entonces cuando se terminó el culto y aquel terminó de predicar, le llegaron los hermanos bien asombrados. Ala, hermano, ¿usted por qué echó tanto dinero en el alfolí? Entonces él me recuerdo que me contó, dijo, estos hermanos son tan pobres que piensan que 5 quetzales es una fortuna, porque eran 10 billetes de 50 centavos. Pero le digo, pero ¿y por qué, pues, hermano? Porque mire, y lo que estaba en el alfolí eran 10 billetes de a 50 quetzales. Entonces él vino loco. ¿Sabe qué está pasando aquí en esta iglesia, hermano Sergio? ¿Sabe qué está pasando? Los hermanos echan un billete de a quetzal y Dios se los cambia en uno de a 100. Y yo dije, gracias, hermano, ay, gracias por tus buenos deseos. Pero ¿qué otra explicación le puedo dar? ¿Qué otra explicación? Sí, hermano, yo pastoreo una iglesia que a mí me han dicho algunos, si usted estuviera en la zona 10, yo iría con usted. Pero está en la zona 5, donde puyan con tortilla tiesa. Estoy diciéndole que no todos se animan a, aunque ahora la zona 5 es de las más, ahora hay otras zonas que están conflictivas, ¿verdad? Pero eso ya será otra cuestión. Híjole, ¿cómo voy de tiempo, muchachos? ¿Quién es el que lleva el conteo? ¿Alguien lleva el conteo de cuánto? 53 minutos tengo que estar hablando. Bueno, ¿qué se va a hacer? Vamos. Y en la mente tengo yo que me voy a ir a comer una tortilla de ese tamaño. No es cierto. O si no, un bicoco. Bueno, sigamos pues, deje de estarme interrumpiendo. Entonces, ¿qué es lo que le estoy tratando de decir? A ver, ¿qué es lo que le estoy tratando de decir? Cuénteme. ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué le estoy tratando de decir? Pastor. Yo lo que le estoy diciendo es,
que si de veras estamos vinculados espiritualmente, de veras, mis bendiciones tienen que caer sobre ti. Aleluya. Lo recibimos en nombre de Dios. No mis pruebas, mis bendiciones. Entonces, si eso me pasó a mí, y la unción cae sobre la cabeza, barbas y vestiduras y borde, ¿por qué no te puede pasar a ti? Va, pero óyeme, esto no es lo único que me ha pasado. Es impresionante. Yo a veces hasta me siento acusado. Digo, pero señora, nosotros ¿por qué nos va tan bien? Y aquellos estaban, híjole, yo no sé. Entonces, ¿para qué será esto? ¿Para que yo me regordee aquí y venga a ufanarme con usted? Reprendo en el nombre de Jesús. Por eso oré antes de contarle estos dos testimonios. Se lo cuento porque, de veras, este es el tiempo que vamos a necesitar esa unción. Este es el tiempo en que la gente no se va a explicar cómo va a sobrevivir la iglesia. Este es ese tiempo. Hay gente que no tiene la menor. Hay gente que cree que cobertura es que la cobertura les dé plata. Y por eso le piden un montón de cobertura incluso de nuestras iglesias, de gente que tiene iglesias en Estados Unidos. Porque los miran con signo de dólares. Miran hacia abajo, ya en Guate, y dicen, estos pobrecitos, ¿qué nos van a dar además de lástima? Pero el que descubre por el Espíritu que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza, ese cambia. Entonces, yo quiero ir finalizando para decirle que nos tocó vivir la época más emocionante. Esto no, tal vez no lo hubieran querido vivir los que nos antecedieron, porque sí está cardíaca, hermano. Está cardíaca. Entonces, tenemos algunas cosas que yo les quiero decir. Número uno, en el amor del Señor por protección ministerial, por protección de las congregaciones y por protección de Guatemala. Yo no soy el Departamento de Migración de Guatemala, pero quedan suspendidas todas las visitas al exterior del país de parte de cualquier ministro nuestro, porque no quiero que me agarren a uno de ellos allá en cualquier lugar, pongan en cuarentena eso, o que lo contaminen y él venga a contaminar a la iglesia. Entonces, antes de que lo haga el presidente, les digo, ahora, la entrada aquí al país, esa no va a ser necesario. Yo creo que este país va a entrar en cuarentena por la misma razón que El Salvador, porque a estas alturas, gracias a Dios, no se ha detectado ni un caso de coronavirus. Y el presidente Nayib Bukele de El Salvador ya ayer hizo ese anuncio, cerró la frontera. Honduras tiene coronavirus, Nicaragua tiene coronavirus, Costa Rica tiene coronavirus. Los únicos países de Centroamérica que no tienen coronavirus son El Salvador y Guatemala. Entonces yo me imagino que para que eso siga igual, aquí van a hacer lo mismo. Entonces tenemos que estar conscientes y flexibles para no amargarnos. Tenemos que estar pendientes. ¿Y si pasa esto? Y otra cosa que yo les quiero suplicar es, cuando ustedes miren gente nuestra alarmando en internet, bájenselos de la moto. Díganles, hermano, ¿tú eres ministro de miedo? ¿Eso es lo que estás tratando para ganarte un like? Disculpa, pero lo que estás poniendo no está bien. Bájale, como dicen los muchachos, 2 rayitas al volumen, ¿verdad?
porque eso no está bien. No podemos inquietar a las ovejitas, pero tampoco las vamos a tener en la ignorancia. El Señor viene pronto. Yo ayer estaba allá en la iglesia, estábamos cantando porque sí hablamos un poco de esto y de otros temas tan hermosos, y me entró una felicidad porque yo dije de plano que el Señor ya viene. Hermano, yo tengo un poco más de 40 años de estar predicando que el Señor viene, porque yo esa orden recibí. Aunque la visión tardará un poquitito, el que ha de venir vendrá. No tardará, espéralo porque no tardará. Esa fue la versión de la Biblia que yo leí, como le estoy diciendo. Entonces yo digo, me recordé de los últimos textos de Apocalipsis, ¿verdad? Donde dice, gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino blanco y resplandeciente y fino, que son las acciones justas de los santos. Y el versículo de Lucas capítulo 21, cuando dice, cuando todas estas cosas empiecen a suceder, ustedes pónganse bien tristes y que les salga una úlcera péptica por estrés. ¿Así dice? No. ¿Qué dice? Erguíos y levantad vuestras cabezas, regocijaos porque vuestra redención se acerca. Eso es lo que nos viene a nosotros. Denle un aplauso bien fuerte al Rey. Ok, solo quiero decir algo más. Hermano, ¿por qué será que esto no responde? A ver, va. Lo voy a tirar. Miren, hermanos, tenemos una aplicación que se pueden contactar con mi hijo Sergio. Tenemos una aplicación para que después de una breve instrucción que le demos a cada una de las ovejas, pero rápido, ellos puedan diezmar y ofrendar por la vía virtual. Si en caso de que llegaran a suspenderse las reuniones, hay que hablarles a los hermanos claramente que pues tienen alguna responsabilidad, traer los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, ¿verdad? No es necesario que hagamos culto como para que la gente pueda responder con responsabilidad, ¿verdad? La gente responsable, aunque mire, yo lo veo hasta con pastores. Hay pastores que ni siquiera pueden venir a estas actividades, pero no dejan de diezmar. Entonces, hay gente que adquirió una responsabilidad delante de Dios y ellos son bendecidos definitivamente. Si alguno está atravesando algún problema muy complicado porque se metió en préstamos, ya le dije, primero arrepiéntase. Y ahora tenemos que ver cómo le echamos una mano para sacarlo. Sacaremos ese buey de la barranca, hermano, porque no lo podemos dejar ahí. Ay, Chacatay López. Entonces que se acerque para que plantee su caso y miremos si se le puede ayudar o no. Si se le puede orientar o pues en algún caso que hubiera un no sobrante, porque ahí en eso sí nunca hay sobrantes, ¿verdad? Pero que si hubiera alguna capacidad para poderles ayudar, pues tal vez se podrá, ¿verdad? Pero sí yo lo que quiero suplicarle a los pastores es que busquen al Señor y se me tranquilicen, pero que no se les vaya a olvidar que tenemos una situación complicada, pero que hay solución. Y eso se lo vengo a decir antes de que sucedan las cosas, y se lo he estado diciendo años antes se lo he estado diciendo. Así que voy a cerrar esto y te agradezco mucho, Gabrielito, que hayamos hecho el esfuerzo por recibir a los hermanos y por estar acá, porque creo que este mensaje era muy importante. En principio yo no podía venir, ya no podía venir, y creí que les iba a hablar por internet, pero aquí estoy, ¿verdad? Y es importante. Padre, en el nombre de Jesús, tú me has bendecido sin yo merecerlo, Señor. Yo lo comprendo y lo confieso, lo sé, pero a ti te plugo bendecirme.
Y de la misma manera como el apóstol Pedro en aquella ocasión dijo, lo que tengo te doy, Señor, yo quiero que esta misma unción, al pegar en la cabeza, baje a las barbas, vestiduras y borde, y bendiga a cada uno de tus siervos que estamos vinculados en esta área espiritual tan profunda. No solamente en este momento doctrinal, no solamente juntarnos físicamente, sino que también, Señor, de que obtengan el beneficio extraordinario de las virtudes y bendiciones que tú has derramado sobre mi persona, que caigan también sobre ellos, que nunca falte la provisión, que no falte la provisión de la palabra, de la revelación, pero que tampoco falte la provisión del pan sobre la mesa, Señor, del agua sobre la mesa, Señor, y de las bendiciones que puedan trasladárseles a muchos más cristianos, que todos ellos ministran. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos, Señor, y si dentro de tus planes está que nosotros seamos también como una lumbrera en este país y que no pegue esa enfermedad, pues hazlo también, Señor, para que brille y todos se pregunten y les podamos confesar que por la gracia de Dios hemos logrado esa bendición. Ayúdanos, Señor, para que podamos realizar nuestras actividades, nuestros servicios regulares, nuestros cultos, nuestro retiro, Señor, todas las cosas que tú has planificado para nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Denle un aplauso bien fuerte al Rey bendito. Y yo devuelvo el tiempo.